Abran por favor sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y meditemos en la palabra de Dios bajo el tema la palabra que hace crecer. La palabra que hace crecer. Nacemos en Cristo al convertirnos a Él. Nacemos en Cristo al aceptar al Señor como nuestro Salvador personal. Tenemos un nuevo nacimiento cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús. Nos perdona, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Y a partir del nacimiento comienza a darse el crecimiento en la vida del creyente. Por supuesto, para que haya crecimiento es necesario que haya buena alimentación. La analogía entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual es que si un niño nace y no recibe alimento, lógicamente moriría por inanición, por falta de alimento. Pero si el niño recibe buen alimento, el niño comienza a crecer. En la vida espiritual y en la vida cristiana, nacemos en Cristo, pero necesitamos alimentarnos bien. Y el mejor alimento que nosotros podemos tener para crecer en la vida cristiana es la palabra de Dios. Hay otros elementos que coadyuvan a que el crecimiento se dé, colaboran para que el crecimiento llegue. La oración, el ayuno, la meditación en la palabra, la predicación de la palabra, el compañerismo cristiano, el testimonio de nuestra fe. Todo esto nos sirve para que podamos crecer en el Señor. Pero el alimento sólido, el alimento fuerte, es la palabra de Dios. Es importante pues que nosotros leamos y estudiemos la palabra. Es importante que nosotros nos alimentemos día tras día de la palabra del Señor. Es importante que nosotros nos nutramos de ella para que podamos crecer. No es posible, hermano. Dios no estaría contento de que nos quedemos nosotros estáticos o enanos en la fe, o sin crecer, o débiles en la fe. Si los padres ven que el niño no crece, se preocupan y buscan hacer algo. No es posible. Ningún padre está contento con que su hijo no crezca. Tampoco nuestro Padre Celestial estará contento de que nosotros no crezcamos en la fe. Ahora, la palabra es el alimento para hacernos crecer, pero la palabra nos enseña en qué podemos nosotros crecer. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos señala las dos primeras cosas en las cuales nosotros necesitamos crecer. Antes bien, dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. Necesitamos crecer en la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido de parte de Dios para nosotros, para sus hijos. Y recibimos su gracia en una forma general, pero recibimos su gracia en una manera especial y particular por medio de Jesucristo.
Y nosotros necesitamos crecer en la gracia de Dios. Escribe San Juan en su Evangelio, capítulo 1, y dice lo siguiente, que Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. Y luego agrega, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, que Jesucristo está tan nutrido de la gracia de Dios que podemos tomar ahora de su gracia, y si después necesitamos podemos tomar más de su gracia, y podemos cada vez que nosotros querramos solicitar de Dios su misericordia, su amor maravilloso, su favor inmerecido, y seguir recibiendo gracia sobre gracia. Es inagotable. Jesucristo es inagotable. Y nosotros podemos crecer en la gracia del Señor. Cada vez nosotros debiéramos ser cristianos con mayor gracia. Por favor, no se vayan a equivocar, no le quiten la I. Sí. Seamos cristianos con mayor gracia. La gracia del Señor en nuestras vidas, de tal manera que nos satisfaga a nosotros. Pero estando satisfechos, nosotros podamos compartir también con los demás. Pero la palabra de Dios nos muestra que también debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en el conocimiento. Me gusta mucho poner atención a la letra de los cantos nuevos. Dice uno de ellos, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, menos quiero saber de ti. Porque ya sé suficiente, ¿no? ¿No dice así? ¿Cómo dice? Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Imagínense, es una relación de amor. Los muchachos cómo platican, los novios, los que se quieren. Es inagotable, ¿no? Apenas han terminado de platicar y ya quieren volver a platicar. Y se despiden de la casa y se van a la puerta de salida y siguen platicando. La despedida siempre se prolonga, a veces es más larga la despedida que el tiempo que pasó platicando en la sala el muchacho. Es inagotable, porque como hay amor, hay interés, y como hay interés, se quiere conocer más de la otra persona. Cuando nosotros nos aproximamos a la palabra y conocemos de Jesucristo, queremos conocer más de Él. Le conocemos, y tanto más le conocemos, queremos saber más de Él. Queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos interés, es una relación de amor. Le amamos y queremos conocer mucho acerca de Jesucristo. No solamente queremos conocer de Jesucristo para nuestra propia edificación, pero Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro en esta porción bíblica? Lo que quiere decir es que nosotros conocemos más de Jesucristo, nos edificamos, nos nutrimos de Él, pero a la vez estamos preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia, sin pelearnos, sin enojarnos. Conocemos la palabra y con mansedumbre y reverencia podemos presentar argumentos bíblicos de nuestra fe en Cristo Jesús.
estamos preparados. Es lamentable, hermanos, que a veces llegan a nuestro hogar o de repente nos interceptan en la calle los testigos de Rusell y a veces no sabemos ni qué contestarles. Pero podemos argumentar, es que no traía Biblia. Bueno, ¿y lo que ha aprendido? ¿Y lo que ha memorizado? ¿Y lo que ha escuchado en las escuelas dominicales? ¿Acaso no puede ayudarle? Por eso necesitamos conocer mucho de la palabra del Señor. Necesitamos crecer en la gracia del Señor. Suficiente crecimiento de tal manera que podamos presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Pero no solamente crecemos en gracia, crecemos en conocimiento, pero Efesios capítulo 4, versículo 15 nos hace ver que también debemos crecer en virtudes cristianas. Dice la palabra, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y por supuesto, si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, la palabra del Señor nos presenta opciones de crecimiento, áreas de crecimiento, áreas en las cuales nosotros podemos llegar a crecer suficiente. Capítulo 5 de Gálatas, el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amados hermanos, podemos nosotros, por la instrumentalidad de la palabra de Dios, crecer en el fruto del Espíritu y en cada una de las virtudes cristianas. Noten que la primera de ellas es amor. Y Efesios 4:16 nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos crecer en amor en el círculo más pequeño que es la familia. ¿Acaso nosotros no podemos crecer en pureza de tal manera que en medio de toda la maldad de la gente que nos rodea, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, podamos nosotros crecer en pureza, en santidad, como los lirios del campo, y allí glorificar a Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida? Salmos capítulo 92, versículo 12, nos enseña también dos cosas en las que podemos crecer. Podemos crecer en fuerza y podemos crecer también en frutos. 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y aquí hay dos cosas, hermanos. Dice, el justo crecerá como la palmera. Necesitamos nosotros crecer, necesitamos florecer como la palmera. La belleza de las palmeras en gran parte se debe a lo florido que puede estar. ¿Por qué? Porque también en cada flor hay hermosura, hay belleza, hay orden. Y es bendición
que nosotros podamos tener flores espirituales que adornen nuestra vida. Pero aún más importante, además de las flores, es el que nosotros fructifiquemos. Dice la palabra, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¡Qué testimonio! A través de nosotros que podemos florecer como la palmera, y en cada flor potencialmente hay un fruto, de tal manera que nosotros fructificamos también, florecemos y fructificamos como las palmeras. Pero la otra figura es todavía más hermosa: crecerá como cedro en el Líbano. ¿Cómo se imaginan ustedes los cedros del Líbano? Realmente son maderas preciosas. Le voy a decir unas 2 o 3 características de los cedros del Líbano. La característica principal de los cedros del Líbano es su fortaleza. Eran árboles muy fuertes. Noten que está hablando de cedro, y el cedro es una madera muy fuerte. Enormes, grandes, crecen suficiente y crecen fuertes. Pero además, cuando los cedros del Líbano, estos árboles, son cortados, el aroma que despide la madera es inconfundible, es agradable. El cedro tiene un aroma agradable. Y aún más, las maderas preciosas son útiles y son bien utilizadas por el hombre. Cuando la palabra de Dios nos dice que el justo florecerá como la palmera y que crecerá como cedro en el Líbano, nos está diciendo que nosotros podemos crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, en las virtudes cristianas, en el amor, de tal forma que estemos fuertes espiritualmente hablando. A un cedro del Líbano, la polilla, ¿qué le va a entrar la polilla? ¿Qué le va a entrar cualesquiera de las plagas de los árboles? Porque la madera es muy fuerte. Y la polilla de aquellas cosas negativas de la vida no afectan la vida del creyente que está fuerte en el Señor. Y que también, por la presencia del Señor en nuestra vida, despedimos olor agradable a los demás. Nuestro testimonio es olor agradable a los demás, y además es olor agradable a Dios mismo. Nuestras oraciones llegan a ser olor fragante de vida para vida, que llegan hasta el Señor. Amados hermanos, la palabra es el alimento espiritual que nutre nuestras vidas. Es alimento que nos hace crecer en todas estas cosas que hemos mencionado. No solamente este mes, en que el énfasis de la sociedad misionera es lectura y estudio bíblico, pero siempre, hermanos, siempre aproximémonos a la palabra, leamos la palabra, meditemos en la palabra, creamos en la palabra, memoricemos la palabra del Señor, atesoremos en nuestro corazón las enseñanzas y los principios de ella, y compartamos la palabra de Dios con aquellos que todavía no la han conocido. Seguramente, hermanos, si crecemos, podremos hacer todas estas cosas. Comencemos, tal vez, por algo tan sencillo como es alimentarnos de la palabra cada día, aunque sea por una breve porción,
esa será suficiente alimento para que nuestra alma, para que nuestro espíritu, para que nuestra vida espiritual crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Inclinen sus rostros y oremos, hermanos. Señor, te damos gracias a esta hora, porque tu palabra nos enseña y tu palabra nos muestra que nosotros podemos, alimentándonos de ella, nutriéndonos de ella y completando, oh Dios, nuestra alimentación espiritual con la oración, con la meditación, con la predicación, con la explicación de tu palabra y con otros elementos que sean útiles para nosotros, y con cada uno de los medios de gracia que podamos crecer. Ayúdanos, Señor, a crecer día tras día y ayúdanos a llegar a ser fuertes, estables, sólidos en la fe, y que de esta manera no solamente, Señor, nos nutramos de la palabra, pero también, oh Dios, la compartamos con aquellos que todavía no la conocen, porque lo harás. Te damos gracias en el nombre y por los méritos de aquel que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor.